Señoras y señores, buenos días. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura les dan la bienvenida a la audiencia pública en etapa de factibilidad de proyectos de asociación público-privada de iniciativa privada. Esta vez el originador es la Corporación Financiera Colombiana S.A. La Agencia Nacional de Infraestructura, mediante comunicación radicada con el número 2013-200-006765-1 del 8 de mayo de 2013, otorgó a la Corporación Financiera Colombiana S.A. Corficolombiana S.A. concepto favorable para continuar con la estructuración e iniciar la etapa de factibilidad del proyecto que tiene por objeto construir una nueva calzada entre Chirajara y la intersección Fundadores y mantener y operar todo el corredor Bogotá-Villavicencio, el cual fue presentado en etapa de factibilidad el pasado 8 de noviembre de 2013 mediante radicado número 2013-409-045428-2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 1467 de 2012, presentada la iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la Agencia Nacional de Infraestructura ha promovido la realización de la presente audiencia pública dentro de la etapa de evaluación de la propuesta en etapa de factibilidad para realizar consulta a terceros y autoridades competentes. El propósito de la presente audiencia pública es la presentación del proyecto en etapa de factibilidad por parte del originador para que seguidamente se proceda a recibir las sugerencias y comentarios sobre el mismo. Durante la celebración de la presente audiencia pública no se adoptará decisión alguna. Este mecanismo de participación no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante otros instrumentos en la actuación administrativa correspondiente. La presente audiencia pública no es una instancia de debate ni de discusión. La vicepresidenta de Estructuración, doctora Beatriz Eugenia Morales, preside esta audiencia pública de conformidad con lo establecido en el numeral primero del artículo 14 del decreto 4165 de 2011, con el apoyo de la Gerencia de Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica de esta entidad. El siguiente es el orden del día. Primero, instalación de la audiencia por parte de la vicepresidenta de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, doctora Beatriz Eugenia Morales. Buenos días a todos, agradecemos mucho la asistencia y la aceptación a la invitación que hicimos para presentar el proyecto de iniciativa privada Chirajara-Villavicencio presentado por la Corporación Financiera Colombiana. Agradecemos la presencia del señor viceministro de Infraestructura, quien es para nosotros muy valioso su colaboración y su permanente apoyo. Damos entonces por instalada esta audiencia. Segundo, presentación del proyecto de APP de iniciativa privada por parte de la Corporación Financiera Colombiana S.A., Corficolombiana S.A. Mil gracias, doctora Beatriz, por la invitación a esta reunión. Señor viceministro, mil gracias por su presencia en esta reunión. Queremos en primer término dar las gracias por conducto de la doctora Beatriz al doctor Andrade por la acogida que ha tenido el trabajo que ha llevado a cabo Proindesa, nuestra filial en materia de la estructuración de proyectos de infraestructura, y Corficolombiana en la elaboración de esta iniciativa privada que, digámoslo así, es una nueva fase del esfuerzo que ya ha realizado la corporación a través de su concesionaria Coviandes en la ejecución del tercio medio de doble calzada en la vía Bogotá-Villavicencio, y este proyecto contribuye a fortalecer y consolidar esta ruta. Estamos seguros que si obtiene la aprobación definitiva por parte de la agencia, estamos seguros que podrá darle una dinámica renovada y mucha solidez y confiabilidad a la vía Bogotá-Villavicencio, eje trascendental en el desarrollo económico del país. En primer lugar, doctora Beatriz, queremos presentar un
cortísimo video en relación con esta iniciativa. Integración del Oriente Colombiano al desarrollo general del país. El llano cada vez está más cerca. Los 85.6 kilómetros que conectan las ciudades de Bogotá y Villavicencio cruzan la cordillera oriental por una zona montañosa y escarpada que presenta varias fallas e inestabilidades, por lo que los derrumbes, la congestión y cierres de la vía fueron durante mucho tiempo eventos rutinarios que debían soportar los usuarios. Para enfrentar esta problemática, se dividió el proyecto en 3 partes. El primer tercio o tercio inicial está comprendido desde la salida de Bogotá en el kilómetro 0 antes del túnel del Boquerón hasta el Tablón. El segundo tercio o tercio medio, con una longitud de desarrollo cercana a los 46 kilómetros, se encuentra actualmente en construcción y está dividido en 8 sectores que van desde el 1, 1A, 2, 2A hasta el 4A, desde el Tablón hasta el puente Chirajara. Las obras adelantadas en este tercio están previstas para entrega en el 2017, por lo cual es de suma importancia que se tomen acciones para el inicio de las obras en el resto del corredor. El tercio final, con una longitud de desarrollo de 32 kilómetros, inicia en el viaducto Chirajara y va hasta la intersección Fundadores, en el kilómetro 85.6 a la entrada del casco urbano de Villavicencio. En este último tercio, Corficolombiana propone, mediante una iniciativa privada, la construcción de la segunda calzada con recursos 100% privados y la administración, operación y mantenimiento de todo el corredor vial de la carretera Bogotá-Villavicencio, dando continuidad a los trabajos que se adelantan actualmente al mantener las especificaciones de diseño planteadas que llevarán la vía a una velocidad de 80 km por hora, con radio de curvatura mínimo de 235 metros y pendientes máximas de 6%, con lo que se garantizará la eficiente operación. El último tercio comprende los sectores 5, Chirajara, El Porvenir, 6, El Porvenir Caño Seco, 7, Caño Seco Vijagual, 8, Vijagual Maizaro y 9, Maizaro Fundadores. En estos sectores se construirán 7 túneles, 2.55 kilómetros en 20 puentes y viaductos y cerca de 14 kilómetros de vía a superficie. Dentro de las obras propuestas para la construcción de la doble calzada en este tercio, cabe destacar el túnel Buenavista 2, de 4.5 kilómetros, y 6 túneles más que varían entre 205 y 2.350 metros. El viaducto Pipiral 2, de 695 metros, y 19 puentes más con luces, entre 20 y 255 metros. 14 soluciones viales a los cruces o retornos de las vías locales y la ampliación de la zona del peaje Pipiral. Las secciones típicas propuestas para los túneles y puentes, así como lo planteado para la vía en superficie, buscan garantizar un corredor seguro a lo largo de la nueva calzada, con conexiones, retornos e intersecciones con la calzada existente. Lo anterior, sumado a un cuidadoso manejo ambiental y social, hará de esta vía un modelo a seguir por la manera como se llegó a una solución definitiva frente a los problemas confrontados durante años. Esto permite garantizar mejoras sustanciales en las condiciones de movilidad y vulnerabilidad del corredor, con una solución que minimiza los riesgos de inestabilidades del terreno y reduce la accidentalidad, al tiempo que mejora los niveles de servicio, aumentando considerablemente la velocidad de operación de los vehículos. Obras como esta modernizan la red vial e incorporan de manera definitiva el corredor Bogotá-Villavicencio al resto del país, permitiendo que el comercio fluya de forma eficiente, acercando los llanos orientales e insertándolos a la economía nacional. El hecho que esté cercana la entrega de las obras del tercio medio
amerita que desde ya se tomen acciones para aprovechar la oportunidad de dar continuidad al proyecto en el último tercio. El llano cada vez está más cerca. La idea con esta iniciativa es que, como lo indicamos en el video, se lleve a cabo incluso desde antes de concluir las obras del tercio medio, se inicie la ejecución del proyecto sobre el tercio final de la doble calzada. Ciertamente el tercio medio de la vía Bogotá-Villavicencio es la zona más compleja desde el punto de vista geológico, pero eso no quiere decir que los retos geológicos y de construcción lo sean menos en el tercio final. Son igualmente complejos dadas las características que tiene la cordillera oriental en el paso a Villavicencio. Esta iniciativa, tal vez queremos mencionar, pues es promovida por Corfi Colombiana, y en segundo lugar, comienza con las obras que hemos mencionado ahora en el video y que ahora más adelante las explicaremos con más detalle, y que implica una ejecución de obra en 32 kilómetros. Sin embargo, aunque aparentemente suena corto esta longitud, el grado de complejidad de la obra es muy significativo. Tal vez ahora con unos números más detallados podemos explicar por qué es tan complicado. Sí. En primer lugar, mencionamos que la obra se comenzaría a ejecutar al tiempo con la ejecución del proyecto actual. El proyecto actual, como se mencionó, termina de ejecutarse en 2017, pero incluso persistiendo la concesión actual, Corfi Colombiana, con el grupo de compañías que hacen parte de ella, iniciaría desde ya, tan pronto como se apruebe este proyecto, todas las tareas de preconstrucción, e iniciaría el proyecto completamente, de tal manera que su conclusión, la conclusión de este proyecto, sea lo más cerca posible a la conclusión de las obras del tercio medio. No esperamos, como digo, a la culminación del proyecto actual, que se llevaría a cabo alrededor del año 2017 para iniciar este proceso, sino que lo hacemos desde ya. Así, digamos, no tengamos recursos de administración y operación de la concesión, sino mucho más tarde. Luego, todo el esfuerzo financiero que representa iniciar todo este proyecto va de cargo de los inversionistas que van a participar en él. Sí. Una comparación que queremos que tengan en cuenta en relación con las características del proyecto, que de pronto a veces no se pone suficientemente de presente, tiene que ver con no solamente una doble calzada, sino el hecho de que las nuevas obras tienen características y condiciones muy superiores a las que tienen las obras de las calzadas existentes. Aquí en este cuadro comparamos lo que es la vía antigua y sus especificaciones con lo que va a quedar la nueva vía y sus especificaciones. La vía actual tiene una longitud de 31 kilómetros con 29 kilómetros de vía de superficie. Quiere decir que la vía de superficie no tiene protección a vulnerabilidades geológicas, sino que es mucho más vulnerable a situaciones de carácter geológico. En la nueva vía, que son 27 kilómetros, la nueva vía es más corta que la vía existente. ¿Por qué? Porque en la medida en que se hace más eficiente, se logra reducir la extensión total de la vía. De esos 27 kilómetros, 10 kilómetros, solo 10 kilómetros son vía superficie, respecto de lo que es la vía total. Casi una tercera parte de la vía, solamente una tercera parte de la vía es vía superficie, mientras que en la calzada existente casi la totalidad es vía superficie.
3129. Mientras en la vía actual, la calzada existente tiene túneles de 0.65, menos de 1 kilómetro, 650 metros de túneles, en la nueva calzada hay 14 kilómetros de túneles, con la protección que los túneles representan para la seguridad del transporte entre Bogotá y Villavicencio. Puentes y viaductos en la vía existente apenas tiene 1,5 kilómetros, 1.46 kilómetros, mientras que en la nueva calzada hay 2.12 kilómetros de puentes y viaductos. Quiere decir que hay una enorme inversión, tanto en túneles como en puentes y viaductos, dedicada a mejorar las condiciones y calidades de la vía. Este es el tercio medio. En el tercio final hay 22 kilómetros en la vía actual, es un poco más larga en la nueva calzada, 25 kilómetros, un poco más, pero estos no son en vías a superficie. Mientras en la calzada existente hay 15 kilómetros de vía a superficie, en la nueva calzada hay apenas 11 kilómetros, 4 kilómetros menos de vía a superficie. Y adicionalmente, en la nueva calzada del tercio final, hay 11 kilómetros de túneles y 2.17 kilómetros de puentes y viaductos, mientras que en la anterior, en la calzada existente, hay apenas 3 kilómetros de puentes y viaductos y solo 4 kilómetros de túneles, eso que son los mayores túneles de la vía Bogotá-Villavicencio. Es decir, que tiene la doble longitud de túneles,